Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros foros temáticos juntos con CIEUCAP en este espacio que denominamos Relatos de un Emprendedor, una iniciativa hermosísima, gracias a ustedes, que la mantenemos en conjunto con la Dirección de Egresados UCAP, la Fundación BBVA Provincial y estos foros, recuerden que los dejamos alojados en el canal institucional de YouTube de la UCAP y los de 2024 hacia atrás están en el canal de YouTube de la Dirección de Egresados. Así que es una biblioteca hermosísima lo que está allí. Gracias, Giuliani, gracias, Eddie, qué alegría a todos los que se conectan. Hoy vamos a compartir con un emprendedor y yo siempre estoy muy orgullosa. Primero, agradezco a la vida tener la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona, José Alejandro, porque qué horrible trabajar en algo que a uno no le guste. Sí. Así que yo valoro muchísimo que en estos ya llevo más de 20 años acompañando emprendedores desde distintas áreas, desde la banca, desde la formación, desde la asesoría. De verdad que es algo que me hace muy feliz porque además da propósito a la vida. Y tenerte hoy aquí, José Alejandro, con la disposición que tuviste desde el primer momento en el que yo envié mi mensajito de invitación a ese grupo del ecosistema Startup Venezuela y me dice, soy José Alejandro, me llamó la atención, quiero estar allí y por eso estás compartiendo el día de hoy con esta hermosísima comunidad que siéntete libre de compartir redes o cualquier canal que tú creas que puede ser de valor aquí para todos, ¿ok? ¿Quién Chévere. es José Alejandro? José Alejandro es un abogado tech especializado en startups. Y a mí me encantó esa forma como él se presentó. Dice, empresas de bases tecnológicas e industrias en procesos de aceleración digital. Y actualmente junto a sus socias fundaron el estudio legal consultora en tecnología llamado Intelivia, que ojalá tengas chance también de contarnos un poquito sobre eso. Pero como les siempre, miren, yo les voy a contar, lo más difícil de este espacio de relatos de un emprendedor es pedirle al emprendedor que hable de él. Porque el emprendedor está tan enamorado de su proyecto que Dios mío, que no hablen del proyecto es así como que, ajá, pero tú. Y esa fue un poco la conversación que tuvimos con José Alejandro también ayer en la radio, que estuvo con nosotros en fedecamarasradio.com. Era vamos a conocer tu trayecto emprendedor. ¿Por qué? Porque emprender en Venezuela no es fácil. Es más, además, abogado. Sí, tiene como sus particularidades. Entonces, ese giro que tú lograste dar de encontrar un nicho, pero además generar tu propia empresa y acompañar a otras startups, pues ojalá que esta hora nos alcance para escuchar todo tu relato que lo has denominado Emprende rompiendo el molde. Así que amigos, muy atentos, vamos a estar compartiendo con José Alejandro Rivero, pendientes de compartir comentarios, emojis y preguntas. Yo voy a estar también aquí atenta a sus preguntas, a sus comentarios. José Alejandro, bienvenido a los foros temáticos juntos con Ciucam, que sea la primera de muchas y bueno, que Amén. disfrutes tanto este espacio como nosotros. Adelante. No, amén. También espero que lo que preparé podamos disfrutarlo todo. Estoy muy agradecido con el espacio. También como te comenté ayer en la radio, creo que algo que tiene el ecosistema es que hay mucha colaboración. Y ustedes de los centros de emprendimiento, de las universidades, creo que están apostando mucho a eso. Y estoy más que contento de poder aportarlo lo que pueda en este espacio. Algo que conversé con Luz antes de darle ingreso a todos es, bueno, si habían comentarios o preguntas, si dejarlas al final o si de repente irlas viendo, mediante, puedo ir hablando, pero creo que en esencial me gustaría que fuese una conversación. Creo que si hay algún punto que esté tocando y que para ustedes sea de interés, podamos quizá profundizar en eso. A veces digo que es como esa película de Netflix de Bandersnatch, en donde tú más o menos eliges hacia dónde quieres que vaya la película. Quiero que quizás también ustedes puedan elegir hacia dónde quieren que conversemos el día de hoy. Hay algo principal cuando me toca hablar un poco de mí, que no lo suelo hacer mucho, pero hoy vamos a hacer el ejercicio, y es que hablar de surcar un camino emprendedor, para mí desde lo personal, nace desde entender que yo soy producto de la educación pública. Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela y ser producto de la educación pública no es más que, en el caso venezolano, es estar consciente que la educación universitaria que yo cursé y que fue muy buena, fue gratuita y fue accesible y se transformó también en algo de movilidad social y, bueno, equidad y más que todo diversidad en un entorno como la Universidad Central de Venezuela. Y eso es algo que a mí me gusta
recordar mucho, sobre todo en una etapa ahora en la que también tengo una vocación hacia la educación. Pero la raíz de esto, partiendo de esa educación pública, también nace de estudiar derecho. Yo inicié estudiando en el año 2014, me gradué en el año 2019 y fue una etapa bastante compleja para nuestro país desde distintos puntos de vista. Entonces, estudiar derecho en Venezuela durante esos años para muchos parecía como un contrasentido. Y, y creo que eso, digamos, entendiendo la cultura jurídica que comienzo a tener sobre la carrera, hay una bendición y una maldición que todos tenemos cuando somos profesionales y cursamos una carrera universitaria o estudios, y es que comenzamos a ver el punto, al mundo desde nuestra perspectiva colocada con unos lentes, que esos lentes son nuestra profesión y comienzan a definir mucho de lo que nosotros vemos. Entonces, desde ese inicio era... Ya va, tuvimos como José Alejandro, ¿todo bien? Perdimos el compartir pantalla. Amigos, acuérdense que estamos en vivo y que cualquier cosa puede suceder, así que paciencia. Déjenme escribirle un mensajito. Ah, estamos... Ustedes, ajá, José Ok. Alejandro, pero qué cosas tan emocionantes pasan. A ver, te Bueno, es así. caíste. Sí, sí, sí. Ahorita no estamos viendo Ya tu volví, ya volví. pantalla compartida, ¿ok? Ok, voy a volver a presentar. Muy bien. Ya que presenté la que no era, dejar aquí. Ajá, ahora sí. Creo que ahí ya lo pueden ver. Sí, estamos en la lámina del derecho, no eran solo leyes, ¿sí? Vale, perfecto. No sé si Todo me bien. quedé allí o hasta dónde me pudieron escuchar. Sí, sí, cuenta que estabas, lo particular que era estudiar derecho en esta época. Sí, entonces, bueno, retomando un poco eso, en esos años era entender un poco esta frase, que el derecho no se trataba de solo leyes, sino también entender a una sociedad. Y creo que ese es el primer molde que comienza a romper, y algo que me pasó fue que en la carrera creo que hay personas en el proceso que uno tiene de crecimiento y de emprendimiento que te van sumando distintos puntos de vista. Algo muy particular en la carrera del derecho es que nosotros vemos pues, distintas materias como sociología o economía, etcétera, que son como adyacentes al derecho, y le prestan apoyo de alguna forma, y una de las más importantes, por lo menos para mí, fue filosofía del derecho. Y sentí que un poco al ver esa materia, como que me enseña a preguntarme por qué hacemos lo que hacemos y qué consecuencias nosotros estamos buscando con lo que hacemos. Y esa es una materia que uno ve un poco hacia el final de la carrera, que también es esa etapa en la que también te comienzas a preguntar, bueno, ¿cómo tiene que ser o cómo debe ser mi camino profesional? Y en búsqueda de esas respuestas, lo que uno creo que casi siempre hace es intentar ver al lado. Ver, bueno, estos profesores que vieron clases, que son abogados, qué rol están cumpliendo, dónde están y cómo llegaron hasta allá. Y personas que conoces durante la carrera que son mayores que tú y van unos años adelante y se gradúan primero, pues qué están haciendo y también hacia dónde están caminando. Y uno creo que intenta imitar también esos caminos. Em, Hacia ese final y entender cómo también yo quería o pretendía que fuese mi desarrollo profesional, creo que es también intentar descubrir personalmente, bueno, en qué quiero especializarme. Y allí es donde la tecnología comienza como a tomar sentido. Particularmente siempre había tenido un gusto por la tecnología. Me llamaba la atención, bueno, cómo funcionaba una computadora, qué había detrás de un teléfono, si un videojuego corría, cómo eso era posible. Pero había elegido una carrera que no era ingeniería, que era quizás muy distante. Pero quizás hacia ese final de cursar un pregrado en Derecho, descubrí un curso de la Universidad Austral dictado por Federico Ast que se llamaba La transformación digital del derecho. Y ese curso no me enseñaba más que entender que el derecho y la tecnología sí tenían puntos de encuentro y que cada vez los estaban comenzando a tener más. Entonces, ese es un momento en donde yo entiendo que pues básicamente el mundo iba por un carril y la abogacía tradicional o el ejercicio de la profesión jurídica iba por otro. Y allí es donde quizás comienzan unos cuestionamientos de, bueno, ¿hacia dónde pretendo yo ir o hacia dónde pretendo yo conducir mi carrera? Una vez graduado, creo que ver estas clases en donde se empieza a vincular tecnología con derecho no hace más que
expandir la visión propia que yo puedo tener, que ya deja de ser una visión 100% jurídica y comienzo a darme cuenta que hay un panorama y un mundo mucho más grande allá afuera, que necesita un poco el derecho porque el derecho también necesita que ese mundo comience a integrarse en él. Y ahí también comienza la curiosidad de, pues, no saber si era la única persona que podía tener esta visión. Creo que parte de uno ser protagonista de su propia realidad es que nos encerramos en nosotros mismos y, y dejamos de entender a veces por momentos que hay humanos y hay personas que nos rodean que pueden tener una visión parecida y que están descubriendo cosas que nosotros también estamos descubriendo. Entonces, un poco en ese recorrido está como ese alfiler allí clavado en el cerebro de bueno, cómo reinvento, cómo termino de entender que esta profesión puede un poco acompañar a donde el mundo está caminando y no aislarse, pero al mismo tiempo también era reconocer que no gozaba o no tenía las herramientas que en un dado momento necesitaba como para dar un paso y emprender un proyecto o fundar una consultora como hoy lo es Intelivia. Entonces, un poco en ese proceso entiendo que pues tengo que quizás comenzar paso a paso. Comienzo mi primer trabajo en un bufete acá en Caracas y algo es que me bastaron apenas, creo yo, unos meses de trabajo como para entender que no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Eh, los bufetes o los servicios legales en Venezuela traen y toman un poco lo que es el sistema de prestar servicios jurídicos en Estados Unidos, quizás lo comenzamos a tropicalizar, funcionaron bien en un determinado mercado, pero a nivel mundial comenzaba a haber una crisis de servicios jurídicos en donde los escritorios y los abogados cada vez estaban trabajando más, pero estaban percibiendo menos dinero. Y había distintas cosas que comenzaban a afectar también a esos servicios. Uno era la desregularización, que tiene que ver con que hay ciertas dinámicas o ciertos servicios que no requiere ser abogado para poder prestarlos. Está las exigencias del mercado, cada vez pues el mercado pretende que se le ofrezcan más servicios por costos menores. Y también está el avance tecnológico, cómo esas tres comenzaban a afectar evidentemente todas las profesiones y todos los servicios, pero particularmente desde mi visión, cómo afectaban también a los servicios jurídicos. Era algo que pues, un autor había estudiado en Estados Unidos e Inglaterra, Richard Susskind, tiene un libro bastante interesante sobre eso, pero yo comencé a verlo también que eso que él describía para un mercado tan distinto al nuestro como el anglosajón, comenzaba a replicarse en Venezuela. De este bufete yo paso a trabajar en uno de los bancos más importantes en Venezuela, una de sus empresas que forman parte del grupo, y también trabajé en una de las empresas de alimentos más importantes de Venezuela, en ambos casos perteneciendo a la consultoría jurídica. Creo que de alguna forma entendía que si bien no era el camino que yo deseaba, porque quizás los objetos de ambas empresas no iban afín a lo que yo tenía en mente, que era irme hacia el lado de la tecnología y de las startups, sí entendía que eran oportunidades que me iban a brindar herramientas para poder crecer. Y lo asumí y lo vi de esa forma. Trabajar para un grupo financiero tan grande, con empresas no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y en Europa, te permite una visión mucho más global, en mi caso, del derecho y de lo que estoy ejerciendo. No solamente entender la realidad que afecta a una empresa venezolana, en este caso en temas financieros, sino también cómo esa empresa venezolana convive con un mercado global o con un marco regulatorio global que es tan distante o va tan adelantado al venezolano. Y por el otro lado, trabajar en una empresa de alimentos creo que fue completamente distante a esa visión de intentar enfocarme en tecnología. Pero sí tuve una mentora allí que era la consultora jurídica, que era una persona con una gran experiencia que me ayudó a entender mucho de la dinámica de lo que obedece una empresa, o sea, de cómo el derecho acompaña a la empresa desde su estructuración hasta la ejecución del propio negocio. Ahondando un poco en ello, eso fue más o menos en el año 2022 y la verdad es que tenía todavía esa espina que me decía, bueno, te estás formando en tecnología, no solamente vi este curso con la Universidad Austral, sino que en la expansión que ese curso me pudo dar, pues me llevó también a
ver distintos cursos, distintos programas de formación con universidades en Europa. Se abre la oportunidad con la Universidad de Buenos Aires, en una colaboración que hicieron con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde brindaron becas para formar a distintos profesionales en inteligencia artificial. Esto fue en el año 2021. Entonces, hay algo que fue esa curiosidad académica que me lleva también a entrarme en un tema como la inteligencia artificial en el año 2021, de cuya cultura lo que sabía era lo que salía en películas o en libros de ficción, y sin entender cómo esta tecnología iba a impactarnos tan radicalmente como humanidad y en el desarrollo de pues, nuestra persona, profesión, educación. O sea, es una de las afectaciones más transversales que hay en la humanidad, desde la invención de la imprenta, por ejemplo, es uno de los grandes casos que se da. Entonces, el aprendizaje aquí también fue entender cómo esa curiosidad te prepara para esas oportunidades que quizás aún no existen, que pueden ser oportunidades que se van a producir o oportunidades que tú mismo te produces. Entonces, entendiendo que sí me estaba preparando académicamente, pero que mi ejercicio profesional no iba al pie con lo que yo quería, intento buscar quizás otra salida. Y allí se me presenta la oportunidad de trabajar con una boutique legal en Venezuela que también estaba arrancando y que tenía una idea de empezar a enfocarse hacia el área de tecnología. Tuvo una entrevista con sus socios y creo que lo que ellos entendieron, un poco conversando conmigo, era que yo compartía esa visión que ellos tenían. Y a partir de ese momento trabajo en esta boutique legal, en donde, bueno, se busca de alguna forma que sus clientes o ese nicho fuese ese mercado. Entonces, ahí creo que ya empezaba a engranar dos cosas, que era el desarrollo académico que necesitaba tener, un poco porque entendía también que las empresas de tecnología, si bien tienen necesidades muy parecidas a cualquier empresa, por ejemplo, tienes que luchar con una planificación fiscal, también comienzan a tener ciertas particularidades que una empresa tradicional no tiene y ciertas necesidades. Y eso pasa también mucho con las startups, sobre todo porque las startups como modelo de negocio lo que hacen es que retan el status quo legal de un mercado donde ellas pretenden accionar. Entonces, entendiendo que ya tengo un poco esas herramientas académicas que estoy desarrollando y que comienzo a desarrollarme profesionalmente, creo que allí llega un punto donde siento que de alguna forma estoy logrando transitar ese camino que visualizaba, que lograba engranar esos puntos y que no estaba más que recorriendo un camino de aprendizaje. Para mí la curiosidad siempre ha sido algo transversal desde mi formación hasta entender cómo tengo que ejercer mi profesión, porque siento que es algo que me impulsa a ser mejor. Y en ese camino de que ya sentía que de alguna forma se estaba engranando todo, más que la curiosidad también es la inquietud. Y la tecnología, como decía antes, no solamente es que me permite ver eh, hacia dónde el derecho debería ir, sino que sentía en ese momento y entendía que me estaba haciendo ver mucho más allá, ¿no? Comenzaba a tener como clientes a startups, empresas de tecnología que estaban desarrollando productos muy fascinantes, muy disruptivos, muy innovadores, quizás para el mercado venezolano y que también luchaban con eso. Y aquí es donde a veces digo que el camino del abogado como emprendedor es un poco un camino trampa. Uno, porque nosotros no recibimos formación empresarial desde la universidad. Mi enfoque actual en derecho es hacia el derecho mercantil y corporativo, estructuraciones corporativas, inversión, etcétera, con visión hacia la tecnología. Pero nosotros, por ejemplo, no vemos materias que pueden ser acordes a administración de empresa o contabilidad, etcétera. Y bueno, nos toca empezar a buscar esos recursos en otros lados. Pero como en este caso, emprender como abogado, ¿no? Lo podemos ver como, bueno, estoy haciendo crecer o mi bufete o mi consultora, también yo acompaño emprendimientos. Y ahí es donde digo que a veces es un poco trampa porque creo que el abogado y lo que prestamos servicios tenemos una ventaja o tenemos algo que podría ser una ventaja y que nos toca capitalizar y es que nosotros podemos también aprender de experiencias ajenas. Cuando nos llega un cliente con una idea, con un modelo de negocio, cuando acompañamos a ese cliente en su escalamiento o en su crecimiento, creo que nosotros los abogados también tenemos que absorberlo como un aprendizaje. Y dentro de esa visión que el estudiar ciertas cosas de tecnología me daba,
con un amigo, un gran amigo de toda la vida, en el año 2023 decidimos fundar una empresa que se llamaba SOES Media Lab. La fundamos en Estados Unidos, básicamente dedicada al desarrollo, diseño web y optimización de presencia online para pequeños y medianos negocios en Estados Unidos. Entonces yo desde mi punto de vista aportaba toda la estructuración corporativa que la empresa necesitaba, lo que había estudiado, lo que había aprendido de tecnología e innovación. Y este gran amigo, pues él tenía una gran experiencia en ventas para empresas de tecnología. Había vendido durante mucho tiempo, trabajó con empresas de desarrollo de software y también desarrollo de páginas web. Y vimos que había una oportunidad en el mercado interesante y decidimos de alguna forma construir esta, este pequeño proyecto en Estados Unidos. Cuando construimos OS, hay algo muy interesante que pasaba y es que hace unos meses atrás había salido por primera vez al mercado ChatGPT de OpenAI y la inteligencia artificial ya comenzaba a perfilarse como esa tecnología que iba a disrumpir cualquier profesión, cualquier prestación de servicio. Y en análisis que nosotros hacíamos hacia dónde mirar un poco cómo SOES podía ser distinta, queríamos integrar inteligencia artificial en todos los procesos de SOES, desde que nos ayudase con la obtención de leads y el hacer seguimiento de clientes, hasta el diseño y desarrollo de las páginas web, hasta poner esas páginas web en vivo y quizás hacerle un estudio a este cliente para entender su nicho y poder ayudarlo en esa presencia online que el cliente necesitaba. Eso era un poco entendiendo de nuestra parte que el mercado estadounidense era muy distinto al mercado venezolano, donde por ejemplo las ventas se basan en catálogos en Instagram o WhatsApp Business, pero en Estados Unidos se le da mucha importancia a las páginas web y sobre todo a la optimización que tiene tu perfil en Google Maps. Un poco porque ellos también entienden que cuando eres dueño de tu página web y tú rediriges tu servicio a través de allí, pues tú eres dueño de tu data. Y eso te permite tomar muchas decisiones o decisiones mejor informadas sobre tu negocio. Entonces, bueno, nosotros nos creíamos un poco disruptivos, decíamos como que, bueno, la IA es algo que va a avanzar, que la veíamos como algo grande, que en efecto lo es. Y pensamos, mira, hay que ver cómo empezamos a decir que nuestro servicio es potenciado por inteligencia artificial. Y algo que nos pasa con SOA es que, pues, de alguna forma entendimos que tuvimos la visión, pero no tuvimos las herramientas. En el momento que pensamos que, pues, integrar inteligencia artificial en un proceso de una empresa era algo genial y que nos iba a posicionar muy bien en el mercado y nos iba a hacer más eficientes, nos produjo todo lo contrario porque al no ser una tecnología en ese momento tan desarrollada, quizás a nosotros en ese momento no tener un conocimiento técnico tan avanzado, no nos permitió estructurar muy bien nuestro proceso y nuestra forma como proyecto. Y eso nos llevó básicamente a ese fracaso o a ese desacierto donde logramos quizás capturar un par de clientes, pero durante meses no logramos hacer nada, porque nuestro esfuerzo no estaba centrado en la venta, sino básicamente en entender cómo terminábamos de premiar inteligencia artificial en SOES como proyecto. Al final lo que hicimos fue retroceder un poco, entender que quizás la visión que teníamos no estaba tan acorde al desarrollo de las herramientas. Plataformas como Framer o como Webflow apenas estaban saliendo, ni siquiera había salido Lovable, que es una de las eh, grandes plataformas ahora para desarrollar con inteligencia artificial interfaces en páginas web o aplicaciones. Y eso nos hizo retroceder y decir, bueno, necesitamos irnos al origen, probamos a los fundamentos, probamos de alguna forma que sí hay un nicho del mercado que podemos atacar y que está interesante, pero que no lo podemos hacer con las herramientas que creemos que en ese momento necesitábamos, que era la inteligencia artificial, lo que nos llevó a, pues, a contar con un grupo de desarrolladores bastante básicos que pues desarrollaban en WordPress, sabían de código y a partir de allí comenzamos ese tránsito a atender a estos clientes. Un poco para sorpresa de esto, esto fue en el año 2023, pero hoy en el 2026 nosotros hemos visto que hay modelos en Estados Unidos que se están basando en eso que nosotros pensábamos que podíamos hacer y que en ese momento no pudimos. Entonces, una de las cosas más, más interesantes de esto es también entender que pues, en el timing hay una habilidad. Puedes tener la visión, o puedes tener la herramienta, pero necesitas también entender el tiempo en que cada una de las piezas tienen que comenzar a encajar.
Y algo que siento que me ayudó mucho también en este proceso de intentar fundar y hacer crecer un proyecto es que también pues entendía mucho más la realidad de mis clientes. A veces uno como abogado y es un poco como ese abogado tipo que hay, es bueno, me sumo mucho a la norma, la ley dice esto y por lo tanto hay que hacer esto, pero quizás nos cuesta entender la realidad que tiene o las particularidades que tiene cada negocio y cómo a veces la toma de decisión de un negocio es distinta a la toma de decisión legal que tiene un abogado. Y intentar hacer crecer este proyecto y empujarlo, creo que me hizo entender muy bien esta visión de los clientes, lo que los clientes pasan para poder hacer, construir y levantar y escalar sus proyectos. Y creo que me volvió como una persona mucho más franca en decir, ok, oh, sé derecho, estudié esto, estoy cursando una especialización, tengo varios estudios, y intenté levantar este proyecto que fracasé. Ahora vamos a ver cómo todo esto se mezcla y me ayuda a comenzar a construir cosas mejores. Creo que una de las grandes conversaciones que tuve con mi socio no fue tanto lamentarnos en que no funcionara, sino era más como saber, ok, no funcionó, tenemos la visión, qué es lo que tenemos realmente que corregir para poder avanzar. Y creo que los últimos meses ha sido eso, ha sido intentar entender una vez más hacia dónde el mercado puede estar y entendiendo, bueno, ya tuvimos este primer aprendizaje, cómo pivotamos a través de esto para que eso pueda ser algo que tenga sentido en el mediano, en el corto y en el mediano plazo. Eh, un poco consecuencia de eso, en ese tiempo que también va pasando los años, yo trabajo para esta boutique acá en Caracas, pero creo que hacia finales de 2024, principios de 2025, como que entendía que ya yo estaba llegando a un techo y que el proceso de aprendizaje que yo quería pasar o surcar ya estaba también llegando hacia su final. Y tenía otro tipo de necesidad. Y era esa necesidad de sentir que tengo una visión distinta. Creo que cuando uno emprende hay un poco de ego después de creer que tu idea es la mejor. Creo que eso es bueno, pero obviamente tiene que ser algo bastante equilibrado. Porque también te tienes que permitir escuchar cuando te equivocas y cuando personas retan tu idea, pero a los fines quizás de hacerla mejor. Y en ese sentido, creo que la visión era, bueno, ¿cómo comienzo yo a construir un proyecto de servicios jurídicos que sea nuevo, que entienda a dónde está caminando el mercado, qué necesidades tienen las empresas y que me permita ver también un poco más allá del derecho? Y este camino no es solo, sino que también se trata de las personas con las que nos vamos rodeando y las personas que nos ayudan a ir entendiendo también hacia dónde podemos ir caminando. Cuando nace Intelivia, Intelivia nace un poco con la idea de forzar toda la prestación de servicios legales hacia estos nuevos mercados que veíamos que también no solamente estaban creciendo globalmente, sino que también estaban creciendo en Venezuela, que ellos sintieran que somos personas que entendemos sus particularidades y que por lo tanto el acompañamiento que nosotros podemos ofrecerles y podemos darles puede ser más provechoso. Y buscamos también diferenciarnos de la prestación de servicios jurídicos tradicionales desde el inicio. Pasamos por intentar llamarnos estudio legal para ser distintos a bufetes o escritorios. También pensamos que, bueno, los servicios legales que están cambiando a nivel global por los distintos factores que ya mencioné, de regularización, tecnología, cambios en el mercado, representan que veíamos que los escritorios en Venezuela cada vez estaban ganando menos dinero y que cada vez su trabajo también se estaba reduciendo. Entonces, ¿cómo nosotros, a los fines también de proveernos un músculo financiero, porque pues un emprendimiento y un negocio no lo es, mientras no, básicamente no produzca dinero, esa es la principal finalidad que uno tiene, el ser rentable, el tener flujo de caja, el ser sostenible. Nosotros pensamos, bueno, hay una necesidad que hemos detectado en algunos clientes, que es poder proveerles una financiación en el tipo de servicio que nosotros podemos ofrecerles
pero además que ellos se sientan siempre acompañados en cada paso que ellos van dando, sobre todo en temas de startups, donde es, como decía antes, son modelos de negocios disruptivos y que necesitan una completa seguridad de saber qué baldosas ir pisando a medida que van escalando. Entonces nosotros un poco conseguimos como este servicio bajo suscripción o retainer, donde por el pago de una mensualidad nosotros acompañábamos los proyectos y era algo que comenzamos a denominar Legal as a Service o legal como servicio. Y creo que creíamos en un momento que, que hemos inventado la pólvora. Luego nos dimos cuenta que no, era un modelo que también estaba muy interesante para algunos países en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Y nosotros, bueno, llegamos, creamos un poco este modelo de negocio. Y uno de los grandes aprendizajes que tenemos sobre la fundación de este modelo de negocio es que el modelo de negocio no tiene sentido hasta que tú no lo contrastas con tu cliente o con tu usuario. Ellos son los que finalmente te van a decir hacia dónde vas. Creo que como director de un proyecto, como fundador de un proyecto, fundador de una startup, CEO, tú puedes tener una visión, puedes tener un olfato, tienes tu aprendizaje, tienes un camino que has recorrido. Pero el servicio y el producto tienen sentido solo frente a el cliente, el usuario o la persona que lo va a comprar. Y haber entendido eso con Soez en esos primeros pasos con Intellidia también nos llevó a que nosotros teníamos que tener un oído mucho más grande para poder escuchar lo que nuestros clientes nos decían. Hay clientes a los que sí, quizás un servicio de suscripción legal as a service les parecía interesante y a sus sentidos financieros les parecía razonable. Hay otros a los que no. Entonces también uno entiende que la calidad y la cantidad y la forma de los proyectos a los que uno acompañan son muy diversas. Y nosotros lo que queríamos era que dentro de esa diversidad estos proyectos sintieran que nosotros nos amoldábamos a lo que ellos necesitaban. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que también tuvimos en esta etapa fue ver que pues en un emprendimiento no es un edificio, que es lo que normalmente decimos, sino es más como un jardín. Un edificio cuando lo construyes, pues ahí está. Ya lo construiste, colocaste sus bases, echaste varios pisos hacia arriba y quizás lo que te queda es el mantenimiento. Pero un emprendimiento no es así. Un emprendimiento se parece más a un jardín. Un emprendimiento pues requiere mantenimiento diario, requiere que tú remuevas y quites maleza, entender que si dejas de regarlo, pues ese jardín va a morir. Y que un día va a llover mucho y el jardín se va a inundar y otro día va a hacer sol y quizás sea más bonito. Y un emprendimiento es eso. Un emprendimiento es cómo tú vas diseñando ese jardín, cómo tú lo vas manteniendo, cómo le dejas crecer, cómo cada día hay problemas que tienes que solucionar y cómo también de repente hay otros días de victoria. Y bajo ese concepto, pivotando un poco lo que nosotros creíamos que podía ser esa prestación de servicio, es que nace Intelivia y nos dimos cuenta que Intelivia no nace como bufete, sino nace como una consultora tecnolegal. Y también logramos identificar que las necesidades más profundas que tienen proyectos de tecnología y las startups, muchas son legales, y el entendimiento que pueda tener el abogado de la tecnología, y eso va acompañado con que también teníamos la necesidad de incorporar perfiles técnicos en la consultora. Entonces, Intelivia comienza a nacer no solamente a partir de dos abogados, mi socia especializada en propiedad intelectual y derecho regulatorio, y yo hacia el área corporativa y de arbitraje, pero ambos con recorrido común en tecnología, sino que necesitábamos una persona que también entendiera desde sus raíces todos estos procesos que siguen esta empresa o estos productos que se diseñan. Y por eso parte de esto de crecer fue no solamente incorporar consultores en el área de impuestos y de derecho penal informático o ciberseguridad, sino también perfiles que fuesen especialistas en desarrollo de software, en sistemas, en inteligencia artificial y que creo que nos ayudan a tener una visión mucho más profunda y mucho más amplia de los proyectos que nosotros acompañamos. Creo que parte de esto y parte también de lo que ha sido el crecimiento o el camino de Intelivia desde el 2025 hasta ahora 2026 ha sido algo que también nos ha llevado como hacia los fundamentos y es un poco entender que
bueno, tienes que vender, tienes que tener estrategia de ventas, es entender el propio servicio de nosotros, cómo realmente se venden y qué son los servicios legales y cómo las personas confían o no confían en un abogado. O sea, nosotros podíamos tener quizás unas buenas redes sociales, pagar ads o tener buenos perfiles, pero nos dimos cuenta que el cliente que busca servicios legales como el paciente que busca un médico. Va a partir de preguntar a una persona de su confianza que le haga una recomendación y luego él quiere conocerte en persona y luego quiere sentir que confía en ti. Porque bueno, eres una persona que los va a guiar quizás en la protección de sus patrimonios, en muchos casos en derechos como la libertad, por ejemplo. Entonces, también para nosotros entender un poco eso fue entender que tenemos que regresar a los fundamentos, que es importante que, si bien vivimos en una sociedad en la que tenemos que estar y tenemos que tener perfiles en redes sociales, también tenemos que estar con nuestros clientes en los sitios donde ellos están. Que sepan que estamos a su lado, que somos confiables, que nos pueden ver, que nos pueden comunicar lo que ellos quieran, prefieran, en pro de ayudarlos en el crecimiento. Este, de su negocio. Yo creo que un poco para finalizar y quizás comenzar a leer algunas cosas que he visto que han dejado en el chat, hay algo muy interesante en este camino que me gusta comentar y es que yo creo que el éxito no es suerte, sino que es agencia personal. Es el control que tú puedas tener sobre tus propias decisiones. Evidentemente, pues todos nacemos en contextos muy distintos. Eh, como comenté al principio, yo, por ejemplo, puedo decir que tuve el privilegio de ir eh, a una universidad pública, donde quizás mi costo por estudiar, digamos, a nivel monetario fue cero y quizás eso me permitió abocarme también a otras cosas. Pero creo que cada uno de nosotros también nacemos en contextos que nos ponen distintos retos. Y a partir de allí, siempre hay un momento en nuestra vida donde nosotros nos tenemos que hacer responsables de las decisiones que tomamos, del contexto en el que estamos y hacia dónde estamos caminando. O sea, por eso creo que el éxito no se trata de tener suerte, creo que quizás sí algo de aleatoriedad de cómo uno puede conocer a ciertas personas o tropezarse con ciertos proyectos, pero creo que eso se produce siempre que nos levantamos de la cama, salimos y accionamos. Si no lo hacemos y nos quedamos en un solo sitio, pues no vamos a quizás a producir las consecuencias ni los efectos que estamos buscando. Entonces, en ese caso, también creo que romper el molde no se trata de un acto de rebeldía adolescente ni de un marketing como para redes sociales, sino de simplemente entender esa responsabilidad y entender que esa tiene que ser una responsabilidad radical de no aceptar procesos que ya no funcionan. Creo que eso pasa mucho con el panorama de los servicios legales. Y dentro de entender que esos procesos que no funcionan, tampoco se trata de destruirlos todos para construir algo nuevo. Eso también es uno de los grandes errores que podemos cometer. Las cosas cuando funcionan han funcionado por algo. Quizás los mercados o los consumidores te están pidiendo algo y se trata de también detectar eso y creo que de poder hacer una comunión entre ambas cosas. Voy a leer un poco algunos comentarios que están y Así es. quizás conversar. Mira, José, pero déjame hacer primero un recuento porque has dicho muchas Chao. cosas y quisiera yo como puntualizarlas y nos vamos a los mensajes que tienes en el chat y así hasta los vas leyendo, pero quisiera retomar porque primero oye, te lo agradecían allí en el chat. Te pone Marlene de Croce. Buenas tardes, Marlene desde Caracas. Honesta la exposición del señor Rivero. Agradecerte porque además el tono muy grato escucharte nos hace irte acompañando en tu recorrido. Al situar al nuevo emprendedor de que no siempre todo sale bien inicialmente, así que te están dando allí las felicitaciones. Entonces, ya vamos a ir con ustedes prometido, pero déjenme hacer un recuento porque él ha dicho muchas cosas que yo quiero como puntualizar. Primero, arrancaste comentando de la filosofía del derecho y algo que a mí me encanta que pase cuando tenemos los relatos del emprendedor es cuando hacemos la comparación con lo que, a ver, no tanto la comparación, cuando valoramos lo que aprendimos en nuestra formación profesional, pero también valoramos lo que vivimos en nuestra experiencia trabajando para otros.
todo al final es como un gran camino que sin darnos cuenta va sumando y va construyendo ese proyecto que luego va a ser, ¿no? O sea, qué bonito Correcto. cuando tú ibas diciendo, hey, yo vi en filosofía del derecho una pregunta que me marcó, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y qué bonito nacer así y no de otra manera. Es muy triste cuando el emprendedor te dice, ¿cuál es el negocio que está dando? Bueno, que me digan cuál es el negocio que está dando. El punto es, oye, en qué eres bueno, qué oportunidad identificaste, qué brecha hay en la que tú tal vez puedes generar valor, que es un poco ese recorrido que tú has venido haciendo con nosotros. Entonces, ese punto de partida a mí me encantó. Porque, bueno, creo que lo he comentado ya en otras oportunidades acá mismo en el foro. La comunidad B tiene una frase muy poderosa, la comunidad de Triple Impacto, donde dice, no es Ajá. ser la mejor empresa en el mundo, sino para el mundo, ¿no? Entonces, qué Mm. bonito cuando yo ya tengo como ese propósito que me sostiene y me da una razón de ser. Ciertamente, cuando tú vas contando, bueno, yo estaba en el bufete, eso no era lo que quería hacer, pero era curioso. Una de las competencias claves para el emprendedor es la búsqueda de la oportunidad. O sea, iniciativa y oportunidad. El que no es capaz de ver una oportunidad, ya no es un emprendedor y no pasa nada. O sea, porque pareciera ahora que todos tenemos que ser emprendedores. Bueno, no pasa nada. O sea, pero sí creo que es muy diferente. Nosotros arrancamos el full day. Cónchale, José Alejandro, te invité. El viernes vamos a estar aquí en el full day Bases para Emprender. Si se animan y los que están Ok, ok, escuchando, ok. presencial. Pero yo siempre digo, ¿no? En el full day, está el que llora y el que vende pañuelos en la misma crisis, ¿no? O sea, es como esa posición de cómo afrontar una situación en un momento puntual. Entonces tú decías, soy curioso, o sea, y eso sin curiosidad no identificas la oportunidad. Me encanta cuando valoras que la oportunidad que tienes de aprender de terceros. Tú acompañas a otros y cuando acompañas a otros, pues vas identificando cosas que te van a servir en tu camino emprendedor. Me gustó que dijiste también incorporar la IA en todos los procesos, cosa que es muy importante porque muchas veces confundimos un emprendimiento de base tecnológica porque tengo un proceso digitalizado. No, o sea, Sí, no es suficiente, ¿no? A ver, ¿qué más? Tuvimos la visión, pero no las herramientas y hablaste del timing. Una muy buena idea en un momento desfasado no tiene sí. éxito. O sea, No, es no lo tienen. muy importante esto de precisar y salir a tiempo. Y vamos a ver en los comentarios, han salido por lo menos dos comentarios vi del financiamiento. Es una realidad. Entonces, es muy difícil para el emprendedor venezolano sortear todo lo que tiene que sortear. Pero es que si sales a destiempo ya otro se te adelantó, ¿no? Conocer al cliente desde su realidad, eso es empatizar. No hay manera de que tú generes una solución para alguien si no te pones en sus zapatos. Por ahí creo que Eddie te preguntaba, ¿cuántos clientes, con cuántos probaste? Sí. Ya te vamos a dar Ahorita la respondemos. palabra a ti para que les responda. Entonces, dijiste también la importancia de dejarse acompañar. Mira, lo bonito a estas alturas de la historia es que hay muchas metodologías ya. Particularmente creo que todos los que estamos trabajando en el ecosistema de emprendimiento estamos trabajando con la metodología Lean Startup que te lleva a probar y Sí, validar qué fue lo que tú dijiste. El modelo de negocio no tiene sentido hasta que el usuario lo compra. O sea, necesito contrastar mi oferta con el cliente final. De resto es una idea, es un sueño, es una ilusión, es un plan, es un proyecto, no es un emprendimiento. Lo tenemos que validar y por eso llegas a esta solución que es financiar el servicio. ¿Por qué? Porque llegaste a un dolor de tu cliente. Entonces, si no hacemos el ejercicio de empatizar con ese cliente, no hay manera de generar una propuesta de valor, un diferenciador. Bellísima tu comparación del emprendimiento con el jardín. Y luego, para cerrar, casi me quedan como tres, el elemento diferenciador, fíjate cómo tú llegas a esa frase que me parece súper poderosa, no somos un bufete. Somos una consultora tecnolegal. Ya allí te sacaste del montón. O sea, ya ahí yo marco distancia. Tengo por allí a Eddie. Qué difícil es lograr decir en qué me diferencio. Porque definitivamente tú decías, yo tenía una idea que creía que me la estaba comiendo y en Europa ya era un modelo trillado. Bueno, sí. pero que, o sea, es muy difícil sacar algo nuevo. Qué importante ganarnos la confianza, qué importante trabajar el éxito y además,
lo planteabas como una cosa que se agencia, una cosa que se gerencia, la agencia personal, y allí yo diría también, ¿y qué es éxito para cada uno? Tal vez el éxito que es Sí, para José Alejandro no es el éxito que quiero yo. Entonces, también el saber dimensionar todo esto, todo, no, toda tu ponencia nos invita entonces a no aceptar el status quo y a sumar toda nuestra experiencia para generar valor. Alejandro, gracias, me encantó. Mira, vamos a revisar, vamos a revisar, vamos a revisar. Espérate que hay muchos. Joan ha estado muy activo, creo que tenía hasta la mano levantada. Joan, todo por el chat, no, no, por temas de sala no abrimos cámara ni micrófono, ¿ok? Voy. Joan, gracias, mi nombre es Joan. Una de las cosas por las que no crecemos es que no existen herramientas como en otros países que te ayudan financieramente para crecer. Eso es una realidad. La gente se sorprende de todo lo que nosotros hacemos sin financiamiento. Así que un aplauso siempre de pie para ustedes. sí, Adriana Pérez, saludos, coincido plenamente con el compañero Joan Gómez. Actualmente el acceso al financiamiento es casi inexistente. La banca tradicional impone protocolos excesivos, una gestión documental tan rigurosa que se convierte en una barrera infranqueable. Para el emprendedor necesitamos soluciones ágiles, menos burocráticas. José Alejandro y yo estamos completamente de acuerdo, así que sigo. completamente de acuerdo. No hay nada que decir. Eddie Romero, la innovación y la tecnología en muchas oportunidades trabaja en mar abierto donde no hay nada. Es importante legislar en esas fronteras para poner orden. Y en Venezuela y el continente hay muchos vacíos legales para empresas tecnológicas. Eddie tiene una empresa tecnológica, así que capaz que a la orden para conectar si es de su interés. Joan, claro, en mi caso soy emprendedor, tengo 3 tiendas de teléfonos, servicios técnicos, aparte de otros negocios, tengo Punto del Provincial, tengo la experiencia, pero por parte del Provincial no he Ujú. recibido ningún apoyo, solo la asignación de un punto. Amigos, la vida misma, o sea. Nieves, buenas tardes. Joan, ¿cuántas personas están conectadas? Hemos estado cerca de 40 personas conectadas el día de hoy, pero lo bello de este foro es que no importa cuánto nos conectemos, porque esto se queda en YouTube y es un material de mucho valor para todos los que nos visiten a continuación a partir de la semana que viene. José Erasmo, ahora sí. Ajá. Dice, buenas tardes. Le pregunto al invitado, de acuerdo a su experiencia, si recomienda que un emprendedor inicie creando un emprendimiento por emprender juntos, que no tiene gastos de constitución y dura 3 años. ¿Tienes algún comentario Sí, hay sobre algo eso? particular. Sí, hay algo que particular que pasó el año pasado. Ujú. Bueno, Venezuela ha venido en una tendencia de empezar a digitalizar procesos, por ejemplo, en la constitución de empresas, en el registro de marcas, etcétera, en trámites legales con la administración pública. Para poder fundar un proyecto a través de lo que se puede denominar un buen emprendimiento y que se te apliquen todos los beneficios fiscales que hay bajo esta norma. En ese sistema del Sarén, tú debes elegir, bueno, qué tipo de proyecto vas a fundar. O sea, si es una compañía anónima, una firma personal, un emprendimiento, etcétera. El Sarén eliminó la posibilidad, de facto, de poder accionar a través del sistema la constitución de estos emprendimientos. Entonces, hasta ahora fue un poco suprimida esa opción y no se puede. Es algo Ok. que sí estimulaba y podía ser beneficioso para personas que estaban arrancando un proyecto en el que no estaban seguros si iba a tener tracción o no y quizás te permitía durante un lapso de tiempo disminuir tu carga fiscal y abocarte Exacto. a ventas y operaciones. Pero un poco la realidad de Venezuela es muy distinta a las realidades donde este tipo de instrumentos ayudan porque esta norma también establecía otro tipo de obligaciones para los emprendedores, como por ejemplo la suscripción de sus contratos ante el ente regulador en la administración pública, es decir, que quizás tus contratos ya no iban a ser tan confidenciales, sino que iban a ser públicos. Entonces es algo que nosotros también ayudamos a los clientes que ellos tengan, que ellos puedan valorar. Y ahí Claro, es van importante tener la posicionando. información completa porque sí creo que generó mucha confusión sobre todo y unas expectativas que no necesariamente eran las que se planteaban, ¿no? Correcto. Eddie nos dice, en ese tiempo de experimentar o consultar a los clientes, él está en eso. ¿Cuánto duró ese tiempo? Yo creo Eso que no se ese, acaba, Eddie, déjame sí, iba a decirte. decir O eso, ese sea, tiempo eso no se no se acaba. Él acaba quiere y terminar la creo que no se tarea. trata, sí, no se trata de, bueno, vamos a sacar este servicio, vamos a probarlo 3 meses y luego vemos. No, es, mira, hemos conversado con dos, tres clientes, los tres han coincidido en esto, hay que cambiar algo y se trata un poco el sistema que refería Luz, el Lean Startup y que viene mucho de Y Combinator, que tienes que ir moviendo tu producto y tu servicio a Es medida así. que lo vas probando y creo que esa ha sido la enseñanza también de cómo trabajar con Intelivia. Y creo que una vez que
usas la metodología de la validación, ya no la dejas más nunca, me explico, o sea, Correcto. ya es muy poderosa. Y en eso es que si en ese tiempo de validación generaste nuevos clientes. Sí, afortunadamente sí. Hay algo que es interesante y es que a veces también me gusta decir como no veamos el emprendimiento como un arte. O sea, un arte, el crear una canción o el hacer una pintura, o sea, si eres un artista, tú la haces, la Y sueltas ya, al mercado y ya deja de ser tuya y es del público. Y el público verá qué hace con ello. Por el emprendimiento no. Y el disco que hice y la pintura que hice, o sea, Da Vinci no pudo cambiar la Mona Lisa. Yo no, o sea, los Beatles no sí, sí, sí. cambiaron Yellow Submarine. Por un emprendimiento es otra cosa. Y Es el sí la puedo jardín, cambiar. Y es el exacto. jardín. Y sí puedo aprender en ese proceso. Totalmente. Maureen, de hecho, va en esa línea y dice que es muy interesante el chat. El chat es maravilloso porque esta comunidad es maravillosa. Que si el modelo de negocio no es estático, es dinámico, el día que usted guinde su lienzo de modelo de negocio en la pared, perdió. Eso es un papel de trabajo. De hecho, la bibliografía de Eric Rice habla de hacerlo en una servilleta. Osterwalder, el lienzo, 30 minutos. O sea, eso es rapidito. Y bótalo si no funcionó, vuelve a probar, iterar, probar, aprender. Así que todas estas metodologías nos llaman a una permanente validación. No es para nada estático. Sí, hay que José, permanentemente regar el jardín. así es, y es que también los clientes cambian, las expectativas cambian, el entorno cambia, etcétera. José Erasmo nos dice, el proceso innovador es una fase y la aceptación del mercado de una innovación no es inmediato, se debe generar las condiciones. Incluso hoy la IA no Correcto. está clara. Adicionalmente, el tema ético que debe ser tomado en cuenta, pues por ejemplo, con los avatares con voz, con incluso gestos que pueden confundir al observador no entrenado, puede ser parte de acciones legales. Sí, todo un tema para Sí, revisar. correcto. Así es. Giuliani te dice felicidades, José Alejandro, porque aparte de prestar el servicio te hace cercano con un don de escucha. Eso para mí y cualquier humano es primordial, el buen trato hacia los demás. Gracias, gracias, mil gracias. Adriana, muchas gracias. Jonaitis, gracias. José Erasmo, si compartes las láminas. Sí, se las voy a enviar, no hay problema. Aplausos de United. Franklin dice, excelente, sigamos creciendo y aportando, esa es la idea. Jesús Medina nos dice, es importante lo que él decía, hay que persistir. Nada es fácil, pero cuando estamos enfocados lo podemos lograr. Muy bien. Franklin, link de asistencia, yo pasé más temprano, fue un link de satisfacción, que como esto forma parte de nuestra extensión social, tenemos que pasar ese formulario. Hay muchos aquí que se conectan conmigo todos los miércoles y lo agradezco y lo valoro, pero necesito que todos los miércoles llenen el formulario de satisfacción, porque la evaluación es por foro. Adriana Pérez, ¿a partir de qué hora será el full day? ¡Qué maravilla! Viernes de 8:30 a 4 de la tarde. Los esperamos acá en el Centro de Innovación y Emprendimiento, sede Montalbán, edificio Cincuentenario, piso 6. Me estoy portando mal porque yo creo que ya eso se llenó, ¿viste? Yo creo que ya me van a regañar mi equipo. En el Instagram, métanse y revisen el formulario de registro, ¿ok? Pendiente, no vaya a ser que ya se haya llenado. José Erasmo, el registro de emprendedores por emprendimientos no es por registro mercantil, sino por la plataforma que creó el Ministerio de Finanzas en el marco de la Ley de Promoción y Fomento del Emprendimiento. Le comento. Ajá, sí. Sí, ahí le hago el comentario. Ujú. Evidentemente, a ver, por la ley tú tienes que inscribirte en la página web, subir toda la documentación que te pide y a partir de ello ellos te hacen la exoneración de aranceles por 2 años, etcétera. Pero después de eso tienes que formalizar esa inscripción ante el SAREN y esa es la segunda fase donde ocurre el problema. Exacto. Franklin dice que el formulario está un poquito largo. Eso es institucional, no lo hacemos aquí. Nos toca aplicarlo. Nieves González, disciplina y constancia agregados a todas estas indicaciones. Muchas gracias, excelente. José Alejandro, gracias por esta hora que nos has regalado el día de hoy. Confío en que serán muchos otros espacios para compartir y seguir sumándole a nuestra comunidad de emprendedores, que ya vistes que están activos. Luis Salazar nos pregunta material, libros, YouTube, ¿recomiendas para emprendedores? Gracias. Bueno, yo les hablaba nada menos que del canal institucional de UCAP, que allí están todos nuestros foros desde el 2025.
porque hasta el 2024 grabamos en el canal de la Dirección de Egresados, pero pueden seguirnos en el Instagram. Ve compartiendo tus redes también, José, para que te tengan. @CIEUCAP, Chévere. para que allí puedan ver en el Linktree, tenemos el acceso a cursos de introducción a la innovación y al emprendimiento. Van a ver cuando publicamos los flyers para los foros, la radio. Así que bueno, ajá, pendiente que es este, pero creo que lo pusiste en anfitriones. Ahora sí, ¿de acuerdo? Rescátenlo, por favor. Ahí tienen la cuenta Instagram de José Alejandro. Bueno, amigos, con esta información nos despedimos. José Alejandro, despídete de esta gente que estuvo activa hasta el final. No, muchas gracias a todos por asistir, a ustedes también por la invitación y estoy abierto de poder acompañarlos en lo que requieran también. Maravilloso. Seguiremos en conversación. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros cada miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de esta señal, este canal que nos une a gente que estamos, bueno, en distintas partes del mundo, además, ni siquiera solamente a lo largo de Venezuela. Gracias, José Alejandro, por sumar, gracias por estar aquí y gracias a ustedes, como siempre, mira, punto fijo. Gracias por estar con nosotros y siempre tan activos. Así que nos vemos la semana que viene con otro relato de un emprendedor. Será hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao.